Muy buenos días con todos, les doy la bienvenida al Global Azure 2023. Antes de iniciar con la presentación del día de hoy, quiero dar gracias a nuestros sponsors, quienes han hecho posible este evento y nos han dado este espacio para compartir con ustedes una herramienta muy interesante y que de seguro será de utilidad para muchos proyectos y para todos aquellos que nos estén observando y quieran aplicar Near Real Time en sus proyectos de ETL. Mi nombre es Antonio Robalino, soy Architect Cloud en MyCloudor, he trabajado en proyectos de tele tanto en Azure como en Amazon. En Azure tengo especial experiencia con Synapse, he desarrollado varias ATLs con esta tecnología y el día de hoy vamos a ver una nueva característica que nos ofrece Azure. Esa nueva herramienta es Synapse Link y vamos a realizar procesos de CDC sobre una base de datos de SQL Server 2022. Lo que vamos a tratar el día de hoy es Azure Synapse Link. Vamos a ver en primer lugar qué es, cómo funciona. En segundo lugar vamos a indicar cómo configurarlo. Vamos a ver que es bastante sencillo y no nos supondrá ninguna dificultad. Y por supuesto vamos a tener una parte donde vamos a verlo en funcionamiento con un caso real que hemos diseñado para esta presentación. Al finalizar se indicarán también limitaciones y problemas comunes que podemos encontrar al momento de desplegar un Synapse Link. Bueno, pero ¿qué es Azure Synapse Link? Azure Synapse Link para SQL es una herramienta que nos permite realizar analítica, inteligencia de negocios y machine learning sobre nuestra data en tiempo real, con un impacto mínimo sobre las fuentes de datos. Todo esto gracias a ChangeFeed. ¿Qué beneficios nos ofrece Azure Synapse Link? Tenemos la replicación continua de tus datos con total consistencia, un impacto mínimo sobre las cargas de trabajo operacionales, esto debido a que continuamente se está extrayendo información de forma incremental, una reducción de la complejidad de los jobs de TL, el Near Real Time, por lo que podemos obtener información casi en tiempo real de operaciones racionales, lo que nos abre las posibilidades a nuevos escenarios de análisis y procesamiento de nuestra información casi en tiempo real, de forma inmediata. Pero, ¿qué es ChangeFeed? ChangeFeed es una nueva característica que permite la conectividad entre una base de datos SQL Server y sus tablas con una plataforma de Azure Synapse. ChangeFeed captura constantemente los cambios que se realizan sobre las tablas SQL y las sube en Azure Synapse Analytics. Su funcionamiento es muy similar a CDC, sin embargo tiene algunas diferencias, como vamos a ver a continuación. Mientras que CDC captura toda la información en tablas intermedias que se encuentran en la misma base de datos, aquellos que han utilizado CDC antes como SQL saben que una vez que se activa Change Data Capture, se crean estructuras bajo un esquema CDC que tiene por cada una de las tablas de las cuales vamos a obtener la información de los cambios de insert, update o delete que estamos realizando. Pero todo esto va a estar guardado en la base de datos durante un periodo de tiempo, lo cual pues obviamente supone un espacio que se ocupe en disco. Sin embargo, Synapse Link lee toda esta información directamente del registro de transacciones y esta se guarda en la caché de memoria y finalmente se escribirán en una landing zone en nuestro storage account. Como vemos en el diagrama, esta tecnología lee directamente el transaction log, guarda esta información en un caché de forma temporal, luego la libera y cuando la está guardando en la landing zone. Todo esto mediante archivos CSV que posteriormente los utilizará para replicar las tablas en nuestro Synapse. ¿Cómo podemos gestionar nuestro ChangeFeed? Aquí tenemos algunas opciones que nos pueden ser útiles para gestionar el link. Ahorita vamos a ver un poco de forma muy rápida de qué es cada cosa, pero ya más adelante en nuestro ejemplo práctico lo vamos a ver mucho más a detalle. Tenemos la opción de ver la configuración de ChangeFeed. En esta pues nosotros podemos ver cuál es nuestro workspace, cuál es la landing zone, cuáles son las tablas que están activadas con Synapse Link, la última actualización de los registros, el total de registros que se grabaron durante determinado X tiempo. En caso de presentarse errores, tenemos un apartado del log de errores que nos sirve pues de ayuda para monitorizarlo y poder ver a qué errores se pueden haber presentado y poder encontrar la solución a los mismos. En actividad reciente, pues lo que podemos ver es las conexiones de Synapse Link que están activas en el momento. Y también tenemos la posibilidad de desactivarlo en caso de ser necesario. Todo esto lo veremos más adelante, pero pues para que lo tengan en cuenta de momento.
Ahora vamos a la parte de la configuración de Synapse Link. Antes que nada vamos a tener que cumplir con una serie de prerequisitos. En este caso nuestro Synapse Workspace, las opciones Disable, Manage Virtual Network y Allow Connection from LP al momento de la creación del mismo tienen que estar activadas. Esto es importante porque si queremos utilizar Synapse Link, estas configuraciones únicamente se pueden cambiar al momento de la creación de nuestro workspace. Posteriormente no lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, si queremos utilizarlo sobre uno que ya esté en un workspace que ya esté previamente creado, si esto no se cumple, pues posiblemente tengamos problemas al momento de utilizar nuestro Synapse Link. Tenemos que tener un storage account creado y que se encuentre enlazado con nuestro workspace y pues obviamente una base de datos SQL Server o una Azure SQL Server DB de cloud. En ambos casos vamos a tener que crear una master key con el código que vemos a continuación. Bueno, una vez que hemos cumplido los requisitos, vamos ahora a ver la configuración de Synapse Link. Para eso nos vamos a dirigir a nuestro workspace en el portal de Azure. Como vemos, vamos a irnos a los Link Services. Aquí vamos a ver que ya tenemos linkado nuestra landing zone, que en este caso es nuestro storage account. Vemos que está funcionando correctamente. También tenemos linkado nuestra base de datos SQL Server, la cual también está linkada correctamente. Esta base de datos es una base de datos SQL Server que tiene como ejemplo una base de datos AdventureWorks. Es una base de datos SQL Server 2022. Más cosas. Bueno, aquí tenemos creado nuestro Synapse Pool, que es el destino donde se va a guardar nuestra información, toda nuestra data. También la tenemos que tener creada. Y ahora viene la parte de la creación del Synapse Link. Como les comentamos en algún inicio, la creación del Synapse Link es bastante simple, no tiene un mayor grado de complejidad, por lo tanto se cumple el beneficio que se indicaba anteriormente de que se reduce la complejidad de los jobs de ETL. En este caso, nos dirigimos aquí, vamos al Synapse Link, se nos va a desplegar esta ventana. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar SQL Server. Vamos a seleccionar, en este caso, lo que es la base de datos que tenemos enlazada. Y a continuación vamos a ver que se nos va a desplegar todas las tablas que tiene la base de datos. Hay tablas que tienen un mensaje error porque indican que hay columnas que no son admitidas, que eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, para adelantar un poco, las columnas que son de tipo que son creadas por el usuario o tipo XML o columnas que son demasiado grandes como un varchar max no suelen pasarse a través de Synapse Link ya que no están soportadas. Por eso, pero se puede copiar, sin embargo hay que tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta esta tabla, salesperson, ponemos continuar, seleccionamos destino, seleccionamos nuestra pool que ya la tenemos creada y aquí le damos el nombre a nuestra conexión. En este caso vamos a dejarla como está. Aquí podemos seleccionar el número de cosas que queremos. Esto es para paralizar la carga. Dependiendo de la carga inicial que se vaya, de la tabla que vamos a gestionar, vamos a considerar el número de cores que vamos a usar. Esto es importante porque hay que considerar que si la tabla es muy grande, lo primero que hace Synapse Link es hacer un snapshot inicial de la base de datos que puede tomar un tiempo y una vez que se haya completado y esté guardada en nuestro Synapse va a empezar a replicar los datos en tiempo real. Así que al principio pues a lo mejor se puede cambiar esto para tener lo máximo que podamos si es una tabla muy grande y pues luego lo podemos continuar. De momento lo vamos a dejar tal cual. Vamos a dejarlo en modo continuo para que cada vez que hagamos un cambio en la tabla pues esta se replique automáticamente en nuestro Synapse. Seleccionamos nuestra landing zone. Si no tenemos una, por ejemplo, esta ya está creada para un ejemplo que tenemos que había dado, pero podemos seleccionar uno cualquiera. Una vez que lo seleccionamos, vamos a decirle dónde queremos que se guarde. Seleccionamos la landing zone que nos interese, por ejemplo. Este es un contenedor. Este de aquí sería el storage account que tenemos enlazado a Synapse. Generamos un token para que permita conectarse con el storage account y le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, yo voy a cancelar, ¿no? Porque ya lo tenemos creado, una vez que le damos a aceptar se va a crear esta conexión de esta forma. Entonces, por ejemplo, tenemos la tabla,
tenemos el destino donde queremos que se guarde. Por ejemplo, en este caso se va a guardar bajo el esquema sales y el nombre de la tabla que le queramos dar. Elegimos el tipo de distribución. En este caso vamos a la distribución hash distribution, donde tenemos que la columna que hace de PK es la Sales Order ID y vamos a elegir Column Store Index. Aquí, como podemos ver, tenemos alguna serie de opciones donde nosotros podemos indicar cómo queremos que se comporte la tabla. Por ejemplo, aquí en acciones pues tenemos que la tabla cuando debemos detener el servicio y volvemos a ejecutarlo, podemos decirle si queremos que se borre la tabla, todo el dato que estaba anterior, si la vuelve a recrear. En este caso pues está activado que combine con datos persistentes porque la tabla ya existía. Y claro, si la queremos detener y volver a activar, pues para que no vuelva a hacer este proceso de volver a hacer un snatch inicial de la tabla, pues lo usemos de esta forma, de modo que se pueda utilizar la tabla previamente que ya existía. Otra cosa que hay que tener en cuenta, como vemos aquí, y ya les había indicado anteriormente, que hay campos que no están soportados porque son campos creados por el usuario. Si nos vamos, por ejemplo, a la base de datos, en este caso a la tabla que nos indica, la tabla que hemos seleccionado, que es la Sales Order Header. Si vemos su estructura de datos, vamos a ver a qué nos referimos con datos no soportados. Vamos aquí para ver la estructura. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Como les comentaba, hay datos, por ejemplo, como este DBO flag, este DBO customer, este DBO account. Son tipos de datos creados por el usuario. Estos tipos de datos son customizados, por lo tanto no se van a replicar en la base, en Synapse Pool, pero el resto de datos sí lo harán. Esto es importante tener en cuenta antes de proceder a traer datos de una tabla, ya que podríamos perder información. Y esto también es considerado porque así podemos planificar pues qué tablas se pueden o no se pueden subir con Synapse Link. De momento vamos a tomar en cuenta esta, ¿vale? Una vez que, volvemos a nuestro Synapse Link. Más cosas que podemos ver en la configuración. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a nuestro workspace en la base de datos dedicada de Synapse, aquí vamos a tener la tabla con la que estamos trabajando, que es esta de aquí, Sales Order Header. Como vemos, la tabla se pasa, tenemos todos los campos y así es. Y esto sería pues cómo se configura un Synapse Link. A continuación vamos a pasar con la demo y vamos a ver un ejemplo de uso insertando datos, borrando datos para que vean cómo funciona. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo funciona DynamLink con datos reales y vamos a comenzar. Volvemos otra vez a nuestro workspace. Vemos que nuestra conexión está funcionando, está replicando datos. Para monitorizar qué es lo que está haciendo, podemos usar esta ruedita. Aquí vemos el estado en el que está. Los estados que tiene el Synapse Link pueden variar dependiendo de qué es lo que está haciendo en ese momento. Por ejemplo, cuando recién creamos el Synapse Link, tenemos un estado inicial que es en el cual está realizándose la configuración de Change Feed. Luego de este vendría el estado de snapshotting, que vendría a ser la copia de los datos el primer volcado de datos de la tabla principal para tenerla igual. Y una vez que esto se completa, vendría el estado replicating, que es el estado en el cual se queda escuchando para recuperar datos. En este caso, pues está constantemente escuchando datos y los vamos a replicar. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Para ver que esté todo correcto para esta prueba, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ingresar datos que tengan este comentario de test Synapse Link. Si lo ejecutamos, vamos a ver que no existe nada de momento. Vamos a nuestro SQL Server. Aquí tengo preparada pues una prueba para hacer un insert masivo de datos. En este caso pues vamos a insertar unos 101 datos más o menos aproximadamente. Ejecutamos. ¿Vale? E ingresamos los datos. Si consultamos la información, vamos a ver que estos datos están aquí. Los tenemos aquí disponibles. Ahora,
Si vamos a nuestro Synapse Link, los datos ya deberían estar ahí. Suele tardar un poco de tiempo, pero pues normalmente la transferencia es bastante inmediata, por eso se ría en real time. También hay que tener en cuenta que la velocidad de transferencia de los datos también depende de los cores y la velocidad con la que hayan creado el Synapse Link. Consultamos los datos y vemos que ya los tenemos aquí. Otra cosa que podemos ver es que si nosotros vamos aquí en monitoring, vamos a ver como el estado de datos, la última confirmación de datos, por ejemplo, vamos que fue hace un minuto aproximadamente. Y también vamos a ver lo que les comentaba al inicio de la presentación acerca de los comandos que nos ofrece ChangeFeed para ver los datos. Por ejemplo, en este caso vamos a ejecutar el help. Como les decía, este nos va a indicar cuál es cuál es el folder de landing donde se están guardando los datos. En este caso, pues es este directorio en nuestro storage account. Cuál es nuestro workspace, el de Synapse, el nombre de nuestro workspace, el esquema, el nombre de la tabla. Vemos el número, vemos algunos datos como por ejemplo el número de filas que tiene, el número de counts. Tenemos incluso el tiempo de inicio, el tiempo de fill, donde el cual se tomó para crear el snapshot inicial de la base de datos. Y pues esta información interesante que nos va a dar. En caso de que presente un error, tenemos esta opción que es el Change Fin Errors. Aquí sería el listado si es que de presentas un error, y de lo cual nosotros podemos validar qué es lo que está pasando, pues y toma las acciones correspondientes. Aquí en Change Fin Log Scans tenemos pues lo que corresponde a las sesiones e intentos y datos que se han conectado al Synapse Link. Por ejemplo, en este caso, cada vez que nosotros hacemos algo, por ejemplo, nos indica cuántos datos se han ingresado en un X tiempo. Pues es información un poco para monitorizar qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Estos son datos que pues pueden ser útiles. También tenemos la opción de desactivar nuestro Change Feed con el Disable, pero pues no lo vamos a hacer porque de momento no lo necesitamos. Pero eso existe pues para en caso de que sea necesario para solventar errores o volver a crear nuestro Synapse Link dependiendo del error que tengamos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una actualización masiva de datos para que veamos que también estos datos también se pasan a la información de Synapse Link. Por ejemplo, vamos a ejecutar. Hemos activado los datos y nosotros consultamos. Vamos a ver que, bueno, ahorita ya no van a estar presentes porque los hemos actualizado. Vamos a cambiar la etiqueta, consultamos. Y tenemos ya nuestros 101 datos actualizados. Volvemos a nuestro Synapse. Estos datos ya deberían estar aquí presentes. Si consultamos aquí vamos a ver que ya no nos va a dar que está en 0 porque los datos pues ya fueron actualizados, ya no tienen este mismo comentario como está en 0. Ahora si consultamos datos actualizados los vamos a tener aquí. Como vemos, la transferencia es bastante rápida y inmediata, los datos se transfieren en real time. Y como vemos es muy sencillo para mantener la tabla actualizada. Estamos utilizando recursos bastante mínimos, una base de datos pequeña, pero no hay una sobrecarga a la base de datos porque estamos leyendo directamente el transaction log y no creando estructuras adicionales. Ahora vamos, si nosotros nos vamos a la sentencia del Change Fin Log Scan, vamos a ver qué es la última transacción que hemos hecho. Aquí pues está el último update que hicimos. Aquí pues vemos cuánto tiempo pues tomó, cuántos registros fueron los que registró y pues un resumen de qué es lo que está haciendo nuestro Synapse Link. Vemos que no hay errores tampoco. Ahora lo que vamos a hacer es borrar esta información. Synapse Link también soporta el borrado que también replica lo que son el borrado de datos. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener una copia, como les comentábamos, tener una copia exacta de la tabla que tenemos en nuestra producción con lo que tenemos en nuestro Synapse, en nuestra base de datos de Synapse. Borramos. Como vemos, se han borrado los 100 registros que ingresamos previamente. Si los consultamos, ya no los vamos a tener aquí. Vamos a nuestro Synapse. Buscamos los datos. Y ya no los vamos a tener. Ay, perdón, era el de abajo, lo siento. Es este de aquí.
¿Ven? Ya no están los datos, estos se han borrado. Y como vemos es bastante sencillo de utilizar, no hay mayor complejidad. Se pueden aumentar las tablas que queramos. Por ejemplo, si queremos aumentar una tabla adicional, pues simplemente, como ya lo indicamos en la configuración, pues creamos un nuevo vínculo o podemos ingresar una nueva tabla directamente. Por ejemplo, si queremos crear otra tabla, pues simplemente la aumentamos en nuestro link services ya creado. Seleccionamos la tabla que queramos, vamos a seleccionar esta Person Credit Card, damos a aceptar, la creamos, publicamos y listo, ya tenemos nuestra base de datos. Vamos aquí a Monitoring, vamos a ir viendo que ya se creó la nueva tarea para esta tabla nueva que vamos a agregar. Aquí vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando los estados, por ejemplo. Ahorita primero está levantándose, luego va a cambiar un estado de inicialización, snapshotting y luego replicating. Todavía no la tenemos en nuestra base, en nuestro Synapse Pool de momento. Vamos a actualizar, a ver si ya la ha creado. Esto toma algo de tiempo. Desplegamos, vemos que todavía no la ha creado. Volvemos a revisar nuestro Synapse Link. Bueno, como vemos, ya ha empezado el proceso de snapshotting, que es lo que les comentaba. Aquí en este caso lo que está haciendo es creando una copia inicial de la base de datos, de la tabla. Está recopilando los datos. Una vez que termine esto, vamos a tener la tabla ya disponible en nuestro Synapse Pool. Luego de esta fase vamos a pasar a la fase replicating, es cuando va a empezar a escuchar los datos. Vamos a consultar esta tabla en nuestro SQL Server primero, para ver cuántos registros tiene. Pues esta tabla tiene unos 19.000 registros. Dado que las características que le dimos, pues va a tomar un poco de tiempo en completarse. Bueno, fue tan rápido, vemos que ya está replicando los datos. Ahora vamos a ver de nuevo, actualizamos las tablas, ya debería estar aquí presente. En caso de que haya ocurrido algún error, pues podemos ver aquí, Credit Card. Vamos a validar. Y pues vemos que está igual. Y pues con esto terminamos la parte de la demostración. Ahora vamos a ver acerca de las limitaciones de uso de Azure Synapse Link. Entre las limitaciones más importantes que tenemos son que las tablas de origen tienen que tener una primary key, el tamaño de las filas no puede superar los 7.500 bytes, los datos de tipo LOB, como los varchar max o binary max, no pueden superar 1 megabyte. Las tablas de origen tienen que tener un máximo de 1020 columnas por cada tabla, no pueden sobrepasarlas, de lo contrario no es compatible. Una tabla no puede pertenecer a más de un Synapse Link, es decir, que si tenemos más de un Synapse Link, una misma tabla no puede estar dentro de asociado a cada uno de ellos, ya que podría causar problemas. Las tablas fuente que tienen columnas que no son portadas no serán incluidas. Esto quiere decir, por ejemplo, si tenemos datos creados por el cliente, tipos de datos creados por el cliente, estos no se van a replicar en las tablas. Va a copiarse todas las columnas que sean soportadas, a excepción de estas. Cada enlace puede soportar un máximo de 5.000 tablas y ciertas transacciones de DL no son soportadas, como lo son los Sweep Partition, Add Drop, Alter Column, el Alter Primary Key, el Drop Truncate, el Rename Table. Todos estos DDL no son soportados por Synapse Link.
dado que hay que tener mucho ojo con esto, ya que si lo vamos a utilizar en tablas o hay tablas que constantemente se modifican, pues esto va a afectar a nuestro enlace. Por lo tanto, hay que tener en cuenta al momento de plantearse utilizar esta función, ya que el proyecto podría suponer algún problema si no se tiene en consideración estas limitaciones que tiene. Otra cosa a tener en cuenta es que el truncado automático de load de transacciones de SQL Server se deshabilita al momento de activarse el change feed. Por lo tanto, este puede crecer mucho. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que gestionar manualmente cómo crece el load de transacciones en nuestra base de datos. Y hay que prestarle mucha atención a esto, ya que si tenemos unas tablas o muchas tablas que van a estar, de las cuales vamos a hacer una ETL, y esas tablas tienen una transaccional muy alta, pues el log de transacciones se puede llenar muy rápido y podemos tener problemas de llenado de memoria de disco. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con esto. Otra de las limitaciones es que no está soportado usar versiones free, básicas o estándares inferiores a 100 DTUs. Synapse Link no está soportado para instancias gestionadas de SQL. No puede ser habilitado en bases de datos georreferencial failover. Esto hay que tenerlo en cuenta, que no se puede soportar estas, ya que estas bases de datos usualmente son de tipo lectura y no escritura. El service principal no está soportado como método de autentificación, por lo tanto se debe elegir una autenticación de tipo SQL, User Assigned Managed Identity o Service Assigned Managed Identity. Limitaciones que tenemos con una base de datos SQL Server 2022 es que no se puede ser habilitados en bases de datos que son de tipo réplica transaccional como los publishers o distributors. No está soportado para bases de datos mirroring que tengan el mirroring activado. No se admite la restauración de un vínculo de Azure Synapse para una base de datos SQL en un entorno local hacia una Azure SQL Managed Instance. Entre los problemas comunes que nos podemos encontrar son los siguientes. Si borramos el workspace de Synapse Link en ejecución, esto puede generar que las transacciones se llenen. Como ya se mencionó antes, vamos a tener problemas al momento del almacenamiento en disco. Al tratar de rehabilitar el change feed para una tabla que recientemente fue deshabilitada, se puede generar un error. Esto es debido a que una vez que nosotros deshabilitamos change feed para una tabla, se dispara un proceso de clean up que borra cierta información en el registro de transacciones y pues dependiendo de la transacción de la tabla pues puede tomar algo de tiempo. Por lo tanto es importante considerar que si de presentarse un error en una tabla por tratar de rehabilitar change feed, hay que esperar un tiempo y volverlo a intentar. Intentar habilitar Azure Synapse Link en una base de datos importada por SST SQL Package para operaciones de importación, exportación o extracción e implementación que ya tenían habilitado, por ejemplo, previamente ChangeFeed. Hay que tener en cuenta que hay que deshabilitarlo manualmente con el comando que se indicó anteriormente para desactivar ChangeFeed y lo mismo de borrar lo que son los esquemas de ChangeFeed para que cuando los volvamos a reactivar se generen de nuevo, ya que cuando se hace una exploración de este tipo, usualmente estos esquemas de ChangeFeed suelen quedar deshabilitados y no se puede cambiar. Con esto sería todo. Nuevamente, pues le doy gracias a nuestros patrocinadores por este espacio. Espero que tengan un buen día y pues cualquier duda que tengan, pues sean libres de escribirlo en los comentarios del video. Y muchas gracias por su atención y que sigan disfrutando de Global Azure 2023. Muchas gracias.